receta de las abuelitas. Vámonos entonces con su tema, padre Luis Enrique, eso es muy importante. Día de la Candelaria. ¿Qué significa la Candelaria? ¿Por qué Día de la Candelaria? Bueno, recordar pues en cierta manera que es en el antiguo, en la Sagrada Escritura aparece una norma o una ley que decía que la mujer, si tenía un hijo, tenía que presentarse al templo a los 40 días para la purificación, lo que escuchamos ahorita, si era hombre y si era mujer a los 80 días para purificarse. De hecho, la Virgen María fue una mujer que se presentó para purificarse, aunque no haya tenido mancha ella, pero recordar que para el pueblo de Israel la sangre es signo de vida, pero también era signo de contaminación. Entonces, por eso, cuando la mujer daba luz, entonces quedaba manchada. Entonces se presentaba al templo para purificarse y de acuerdo a su estatus económico ofrecía algo como signo de purificación. En este caso la Virgen y San José ofrecieron 2 tórtolas o 2 pichones como signo de purificación. Esta antigua tradición tiene mucho que ver hoy en la actualidad con nosotros. En primer lugar, ¿por qué? Porque como María y José tuvieron muchas expectativas para su hijo y le desearon lo mejor y le dieron lo mejor, hoy también en la actualidad, cuando los papás o muchas mamás han dicho que el ser madre les ha cambiado la vida y que fue una manera de vivir diferente después de que fueron madres. La mamá y el papá empiezan a pensar muchas cosas y proyectos para su hijo, que yo quiero que mi hijo sea esto, el otro y aquello. Pero después entran los problemas porque el papá hace sus pensamientos que quiere que su hijo haga. Recordemos el caso de San Francisco de Asís. Su papá quería que él siguiera con la empresa de las telas que él vendía, pero San Francisco no quería, y tanto así que lo metió a la cárcel, porque no quería seguir el proyecto del papá. Por eso la presentación de Jesús en el templo es decirle a Dios, te doy mi hijo, te lo presento, te lo entrego. Y es para que los papás cumplan el proyecto de Dios y no que se cumpla mi proyecto o lo que yo quiero. Porque muchas veces entran en conflicto papás e hijos, es que yo quería que tú fueras esto, es que yo añoraba que tú hicieras el otro. Y es donde entra el conflicto muchas veces en el campo familiar. Por eso en la fiesta de la presentación del niño en el templo, le pongo en los brazos de Dios a mi hijo para que se haga el proyecto que él quiere y no el mío. Por eso es una aplicación práctica esta celebración de familia. Es decirle a Dios, aquí te ofrezco mis hijos. De hecho, hoy a las 6 de la tarde en la parroquia va a haber misa virtual de presentación para los niños. Y es una misa que va mucha gente, participa mucha gente en muchos lugares. Y por eso también se lleva al niño Dios a presentarlo al templo para bendecirlo. Pero también es eso, decirle a Dios, Señor, te pongo en tus manos a mi hijo. Que se cumpla tu proyecto, lo que tú quieres y no yo. Porque a veces hay mamás que no quieren, no hay un buen novio para su hija o viceversa, ni una buena novia para su hijo. Y después se convierten en conflictos porque el yerno y la nuera a lo mejor no son lo que yo quería, yo esperaba, pero recuerda que es el proyecto de Dios y no el tuyo. Entonces por eso sí hay que educarlos, hay que orientarlos, hay que llevarlos por el camino como lo hizo la Virgen María San José, pero sobre todo que se cumpla el proyecto de Dios. Y vemos en cierta manera lo que hizo la Virgen María fue eso, cumplir el proyecto de Dios. Es una enseñanza práctica. Otra enseñanza práctica de esta celebración litúrgica, el texto bíblico que escuchamos en la misa de hoy, habla que estaba Simeón y Ana, 2 personas adultas mayores que estaban en el templo. Esperaban a Jesús. Por eso se habla que es la fiesta de la luz o de las candelas. Para los adultos mayores hay que recordar que tenemos que tener la vista siempre puesta en esa luz que es Jesús. Muchas veces nosotros o el adulto mayor, todo está aferrado a las cosas materiales. Y tener a Simeón y Ana, que esperaban a Jesús, que añoraban a Jesús. De hecho, hay una oración que se reza todos los días en las completas. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque ha visto la luz. Por eso es que es Jesús luz para los adultos mayores. Sobre todo que tengamos esa vista en Jesús luz. Pero también, permítanme informarles, que el Papa Francisco el domingo, en el Ángelus en Roma, proclamó el Día del Adulto Mayor, de los adultos mayores, para el cuarto domingo del mes de julio, que es la fiesta cercano a la fiesta de la Virgen, de los abuelos papás de la Virgen María o abuelitos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. ¿Qué nos quiere decir esto? Hoy en este tiempo de pandemia, los adultos mayores han tenido mucha convivencia con los nietos. Y el Papa dice que esta celebración de hoy es una fiesta de convivencia entre abuelos y nietos.
para la convivencia, para la relación, para participar. Yo creo que es una buena oportunidad de estar en casa, porque muchos adultos mayores están en casa con alguno de sus hijos o los hijos están en la casa de sus papás. Esa convivencia entre el abuelito y el nieto. Por ejemplo, en mi casa, mi mamá está con 2 de mis sobrinos y ella las ha ayudado en este tiempo a aprender a hacer de comer. Y mis sobrinos están aprendiendo a hacer de comer. De hecho, el otro día intentaron hacer tamales esos de ceniza, porque mi mamá es de Ciudad Guzmán, de aquella zona. Entonces, es una buena oportunidad de esa vinculación entre abuelos y nietos. ¿Por qué? Porque el adulto mayor es la sabiduría de la casa y puede enseñar a los nietos muchas cosas. En el campo de la comida, tengo por seguro que estos tamales es una tradición de los indígenas que transmitieron los adultos mayores a los más jóvenes. Entonces, es una manera de enseñar a los adultos, sobre todo, a tomarlos en cuenta. Y dice el Papa Francisco, quien cuida a los adultos, cuida su futuro. Quien cuida al adulto mayor, ve por el bien de una nación. Por eso, esta celebración de la Candelaria, recordar en primer lugar esa vinculación que debe existir entre el abuelo, la abuela y los nietos. Es una buena relación porque Simeón y Ana tomaron a Jesús en sus brazos y hubo esta vinculación, y por eso el Papa el domingo pasado estableció esta fiesta de convivencia para el adulto mayor, tomarlo en cuenta más en este tiempo que estamos viendo circunstancias. Cuidemos al adulto mayor, respetémoslo y sigamos trabajando con ellos. La tercera enseñanza, hoy también en este día se celebra la fiesta de la Candelaria de la Luz, la vida consagrada. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy se pide por todos aquellos consagrados, las monjitas, los religiosos, que consagran su vida para hacer luz en la humanidad. Por eso hoy pidamos también por los adultos, por la vida consagrada en este día, para que siga siendo luz para los demás. Si se fijan, esta fiesta de la Candelaria, o la fiesta de los tamales, o de la presentación, la purificación, o la presentación de niño al templo tiene mucho en el ambiente familiar. ¿Por qué? Que los papás recuerden que presentan a su hijo al templo, quiere decir, Señor, en tus manos pongo mi hijo, que se haga tu proyecto y no el mío. Segundo, los adultos mayores, esta relación nietos, abuelos, cuidemos que aprendan los nietos de los abuelos y que los abuelos sean esa imaginación para formar a estos nietos. Oye, hay esa relación, esa vinculación muy grande. Por eso debe ser una fiesta familiar y sobre todo la fiesta de la vida consagrada, que hoy en este día es la fiesta de los tamales, como escuchábamos, recordar que es una tradición indígena de nuestro México, que se transmitió poco a poco, de generación en generación, y por eso hoy en casa, a lo mejor abuelita, abuelito, enseña a tu hijo a hacer un tamal, dale la oportunidad, a lo mejor ya es muy tarde, pero que vivamos la fiesta de la Candelaria en casa. ¿De qué manera? Primero, si no puedes hacer los tamales, no tienes lo necesario, proponte que en estos días próximos aprender de tu abuelita, de tu abuelito, cómo hacer tamales. Que se celebre en casa la fiesta de la Candelaria, pero sobre todo, como decíamos al principio del programa, los puros que viven en casa. Sí, cómete un tamal, convive con tus nietos, con tus hijos, o porque si están distantes, una llamada virtual, hagan una llamada a través de estos medios electrónicos y que sea una fiesta de la familia, que sea una fiesta de la Candelaria. ¿Por qué no? Puede seguir también una celebración litúrgica hoy en este día a través de las misas para vivir esta fiesta de la Candelaria, que es la presentación de Jesús en el templo, que sea un momento espiritual, que sea un momento de veras que se viva esa fe, porque hay que recordar que hace 40 días celebrábamos nosotros también el nacimiento de Jesús y hoy sobre todo se recuerda también que el día 6 a quien le tocó el niño en la rosca, hoy lleva los tamales. Es una tradición muy antigua también en nuestro México del padrino de los tamales, quien saca el niño pone los tamales. Hoy en esta ocasión, sí, cuando tocó la rosca, bueno, manda los tamales, pero no se junten en casa para evitar un momento difícil. Nomás los que viven en casa. Exactamente, es una fiesta que se puede hacer en casa, padre, hoy en estos días. Fíjese lo que mencionaba usted de su mamá que los está enseñando a cocinar, en fin. Y esto está sucediendo en cada una de las casas. Yo creo que las mamás estamos despertando, las abuelitas están despertando y decir, bueno, los hijos estaban acostumbrados a darles todo, a tenerles la lavada, la planchada, la comida, en fin. Ahora no.
ahora los están enseñando cómo lavar, cómo secar, qué debes de hacer de desayunar. A uno le toca el desayuno, al otro le toca la cena, al otro le toca la comida, ayudarme a lavar los trastes, en fin, porque se ha reducido también mucho el trabajo doméstico por lo mismo. Sí, porque todo el mundo nos tenemos que cuidar. Entonces, en este aspecto, hay que ver el lado bueno de todo esto. Exactamente, la fiesta de la Candelaria es eso, esa vinculación, una fiesta familiar que puede aprender algo el nieto o el sobrino que esté en casa del adulto mayor. Y distribuir las actividades en casa, que es importante, por ejemplo, que si es el lavar la loza, la ropa, enseñarlos. Barre la calle, rieguen el jardín. Todo lo que se puede hacer, exactamente. De cosas que pueden hacer. Y que ahorita a lo mejor no le ven cómo se llama futuro. No. Pero al rato, estos muchachos que van a aprender a hacer de comer, estos muchachos que van a aprender a hacer muchas cosas, les va a servir todo esto para su vida, para toda la vida. Entonces, es una fiesta familiar que en lugar de estarnos quejando, aprovechemos para ponerla en práctica, vivir y presentar que se cumpla el proyecto de Dios en estos momentos. Correcto. Padre, cursos, todo, volvemos a repetir. Ya estamos, claro que sí. El próximo 13 y 14 de febrero tengo el Congreso para divorciados. Va a ser virtual. La semana pasada les compartí esta experiencia. Si tienes en tu familia alguna persona divorciada, separada o vuelva a reunirse, o matrimonios en crisis, tendremos este congreso de manera virtual a través de medios de Zoom o estos medios. Entonces, para que los conozcan, mayores informes ahí en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrario, es completamente gratuito. Hay que inscribirse ustedes, se ocupan con tiempo esa inscripción, se les va a mandar un correo electrónico para mandarles a ustedes la liga o el ID para que se conecten. Muy bien. También ya empezamos a partir del siguiente fin de semana, que viene siendo como el 21, los retiros virtuales para adolescentes, jóvenes y matrimonios. Cada 8 días ya tendremos esa actividad. Hoy iniciamos pláticas prebautismales y prematrimoniales de manera virtual. Es una manera de crecer nuestra fe y de llegar a su casa para vivir esta fe. Perfecto, muy bien. Despedimos su sección con la bendición. ¿Qué le parece? Claro que sí, que el Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los protege, les dé la paz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tenga buen día y échale ganas a vivir esta fiesta en familia. Que Dios los bendiga y provecho con los tamales. Gracias, Padre. Ahorita le van a traer sus tamales para que los deguste, pero antes...